El certamen. Estoy en la puerta del panteón, nerviosa, mordiéndome el labio, esperando a mis demás compañeras de aquelarre que decidieron hacer este ritual conmigo. En realidad, no soy una bruja avanzada. Empecé a incursionar en la magia negra nada más que para poder realizar este ritual. Hay algo que necesito pedirles a las fuerzas oscuras, ya que Dios no me quiso dar. Ya que considero que este rostro que me dio es un castigo de su parte. En Estados Unidos, una vez al año, se realiza un ritual que consiste en un certamen de belleza entre 12 brujas para ser la novia de Satanás. De nosotras 12, una va a ser elegida como la novia de Satanás durante un año. A cambio, Satanás ofrece un deseo, lo que más una anhele. La mayoría que participa de estos rituales piden riquezas o fama, pero yo necesitaba algo diferente. Tengo una cara larga, nariz ganchuda, una boca fina, dientes salidos y ojos saltones, además de una desviación en mi ojo izquierdo. Además, soy muy alta, midiendo 1,80 m y muy flaca por naturaleza. Cuando era niña, siempre recibía las burlas de mis compañeros por mi apariencia. Me decían cara de orco, fideo, escarbadientes, perico, monstruo, cara de conejo y otros tipos de apodos humillantes. Sufría mucho, y eso me convirtió en una niña aislada. Cuando empecé a salir con mis amigas a los boliches, los chicos sacaban a bailar a mis amigas y querían estar con ellas, pero a mí siempre me dejaban en la barra. Nunca se fijaban en mí, y cuando lo hacían, era nada más que para burlarse. Así fue como nunca tuve novio. A los 25 años entré a trabajar en una compañía donde había un hombre que me cautivó. Era mi jefe, atlético, pero no tanto, inteligente y con una cara que parecía de modelo. Lo único malo es que era casado, en todo lo demás era perfecto. Siempre lo observaba de reojo sobre la computadora de mi trabajo y suspiraba en silencio viéndolo trabajar, sabiendo que jamás se fijaría en mí. Él ni siquiera me miraba, yo era totalmente invisible para él. Traté de hacerle amarres y todo tipo de encantamientos, caseros y pagando a los brujos más conocidos de mi zona, para que, si no se fijaba en mí por mi fealdad, al menos de esa manera pudiera tenerlo, pero nada de eso funcionaba. Solo gastaba mi dinero, y yo seguía siendo invisible para él. Por lo que, cuando me contaron de este ritual, pensé que esta sería mi oportunidad. No solo para que ahora los hombres dejen de mirarme como la chica fea, y empiece a sentir por primera vez lo que es ser deseada como mujer, sino también para que así pueda traer a mi vida el deseo de ese hombre que hacía 3 años me gustaba tanto. Una de mis compañeras me explicaba mientras esperaba que lleguen las brujas que faltan para entrar al cementerio, que luego de este ritual se nos otorgaría un demonio que estaría con nosotras. Que vendría a nuestra casa a vivir con nosotras y se convertiría en nuestro novio hasta que acabe el año. Me quedé sorprendida, nadie me habló de ese pequeño detalle, y obviamente dentro de mí se me revolvió algo, porque esa idea no le gustaba para nada. Yo solo quería ser bella para ser deseada y ser deseada por el hombre que me gusta, pero tener como novio a un demonio eso ya era otra cosa. Martina se llamaba la bruja más avanzada en las artes oscuras de nosotras. Ella sería nuestra guía en el ritual. Me explicó que en este certamen de belleza en el que Satanás elegiría su novia por un año entre las 12 participantes, concediéndoles todas las riquezas y todo lo que anhelen, pero que las demás seríamos asignadas a un demonio que sería nuestro novio también durante un año. Esto, la verdad, es que me preocupaba mucho. Si yo lo hubiera sabido desde el inicio, no sé si hubiera elegido ser bella a ese costo. No sé lo que podría significar vivir con un demonio como novio durante un año, suena peligroso y extraño. Pero resulta que ya estaba acá, en la puerta del cementerio, y no podía irme corriendo a último momento. Así que solo quedaba esperar y hacer lo que había determinado hacer, y a lo mejor valga la pena arriesgarse. Total, sería solo un año, y después podría volver a mi vida normal y con la belleza que tanto había anhelado.
Entonces, terminaron de llegar las 3 mujeres que faltaban. Nos quitamos la ropa, dejándola en la puerta del cementerio, quedándonos nada más que con una capa blanca transparente. Cruzamos la puerta de entrada, comenzando a caminar por el panteón en el camino de cemento. A mi alrededor, las lápidas de piedra, algunas más chicas, otras más grandes, había circulares, algunas tenían una figura, un ángel o una copa. Se trataba de un cementerio del 1800. La noche era muy fría, y yo caminando tratando de soportarlo con la única capa transparente que llevaba puesta. Un búho cantaba entre los árboles, todo era tan oscuro, apenas se iluminaba el camino con las velas que habíamos traído y algún farol. Este lugar me llenó de las sensaciones más horripilantes, había una vibra extraña, y a lo lejos entre la neblina de la noche se escuchaba un susurro y unas sombras entre las lápidas. Mi corazón latía deprisa mientras continuaba hasta que la bruja de mayor rango decidiera en qué parte del cementerio se iniciaría el ritual. Cuando mi pie pisó un papel, lo levanté y acercándolo a la vela que llevaba conmigo, lo leí, como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana. Has sido arrojado a la tierra. Me quedé con el papel en la mano, tratando de entender a qué se refería esa frase cuando Martina me llamó la atención. Gala, me dijo, presta atención, es aquí, este es el lugar que eligió el Señor, refiriéndose a Satanás. Sacamos unas tizas y, en medio del camino y arriba de las tumbas, dibujamos un pentagrama blanco. En cada punta colocamos una vela negra. Luego nos quitamos la capa blanca que nos cubría. Martina nos dio un vidrio a cada una y colocadas todas en ronda sobre el pentagrama, nos cortamos a la vez la mano, de manera que nuestra sangre caiga arriba de la tierra. Una ráfaga de viento que levantó tierra de cementerio nos envolvió, la tierra empezó a temblar como en el inicio de un terremoto, y de entre las tumbas, sombras negras salían y nos rodeaban. Eran muchas, salían y pasaban entre nosotras, alrededor de nosotras, por encima de nosotras. Poco a poco empecé a notar cómo mis pies iban desprendiéndose del suelo, lo cual me asustó, y miré a Martina, también levitando con los ojos bien abiertos. Ella extendió sus brazos y cerró los ojos, mirando al cielo mientras decía: es ahora, chicas, Satanás nos está escuchando. Cierren los ojos y pidan con todo su corazón eso que más anhelan. Eso hice, a pesar del miedo de ver que mis pies estaban como a 15 centímetros del suelo. Extendí mis brazos y cerré mis ojos, pidiendo con toda mi alma que quería ser bella, que quería ser deseada y ser deseada por muchos hombres. Que lo anhelaba, que anhelaba ser bella. En ese momento sentí como una fuerza entraba en mí y me hacía temblar como si tuviera electricidad en todo mi cuerpo. Abrí los ojos y la miré a Martina, ella tenía los ojos en blanco y estaba como en una especie de trance. Volví a cerrar los ojos, tratando de no tener miedo, concentrándome en este momento. Entonces, luego de unos minutos, mis pies empezaron a descender de a poco hasta tocar la tierra. Las sombras seguían estando entre nosotras, también seguía temblando la tierra, pero ya no flotábamos, ni una electricidad nos recorría. En ese momento, Martina dijo: Marta, tú eres la elegida. Marta era una chica muy bonita, la más joven de nosotros con 17 años. Tenía el cabello naranja, mejillas rosadas llenas de pecas y unos brillantes ojos celestes. La miro sorprendida y feliz. Martina también agregó: Satanás me dijo que quiere hacer posesión de su novia. Ella la miró entrecerrando los ojos confundida, y yo también. ¿Cómo podría ser eso posible? Entonces, la tierra de una de las tumbas comenzó a abrirse. Una mano de huesos negros con trozos de carne en descomposición y gusanos comenzó a salir de la tumba, luego se vio la cabeza, un cráneo con tejido en estado de putrefacción. Lo que eran las mejillas estaban llenas de gusanos blancos, su boca se abrió en una O pegando un grito mientras que de su boca largaba toda clase de insectos. Al final, todo su cuerpo salió de la tumba.
Tenía pedazos de tela entre su cuerpo, entre los huesos y la carne en putrefacción, y cada paso que daba hacia Marta, arañas, cucarachas, gusanos se le iban cayendo. No, por favor, no, le gritó Marta a Martina, pero ella la cacheteó y le dijo que tenía que hacerlo, que era un sacrificio que debía hacer por el Señor a cambio de todos sus beneficios. Marta, con horror, se fue acercando a esa cosa que le señaló una de las tumbas para que se recostara allí. Ella obedeció y, cerrando los ojos y apretando los puños, se dejó hacer todo lo que esa cosa quiso con ella. Cuando faltaba 1 hora para salir el sol y el muerto había regresado a su forma original, Martina se nos acercó para decirnos al oído quién había sido nuestro demonio asignado durante 1 año. Cuando me tocó mi turno, me dijo al oído: a ti te tocó un gran y poderoso demonio. Tienes suerte, su nombre es Astaroth. Y él me dijo que te diga que hoy, cuando te vayas a dormir, tendrá intimidad contigo y de esa manera, él hará conceder tu deseo. Esto me preocupaba y espero que no sea despertando a alguien de la tumba. Marta todavía estaba conmocionada por lo que había tenido que hacer como consecuencia de haber sido la elegida. Miraba hacia el horizonte, temblando, sentada sobre la tumba, el cuerpo muerto con el que había tenido intimidad estaba a su lado, sus ojos estaban llenos de lágrimas y no respondía cuando le hablábamos. Había quedado ida. Entonces, con los primeros rayos de la mañana, comenzamos a irnos del cementerio. En el camino, Sandra no dejaba de observar a Marta con odio y, en un momento, cuando estábamos en la puerta del cementerio, ya vestidas, cada una preparada para volver a su casa, Sandra la atacó diciéndole que era una desagradecida y que cómo podía llorar y hacerse la víctima después de que fue la elegida por Satanás, ya que, según ella, no le hubiera importado hacer ese sacrificio costal de complacer a Satanás. Ella enfureció, rasguñándole la cara. Esta fue la razón por la que Marta tuvo que irse corriendo mientras Martina retenía a Sandra para que no la persiguiera ni continuara haciéndole más daño. Ante toda esta locura, me di la vuelta y tomé un taxi, y me fui dudando de la salud mental de las mujeres que estaban acompañándome durante ese ritual, que al final yo también realicé. Pero bueno, a lo mejor no es tan malo. No siento ninguna presencia maligna cerca de mí y, en cuanto a que Astaroth tenga intimidad conmigo, no me imagino cómo podría ser una cosa así. Lo importante es que después de haber hecho esto, yo pueda ser hermosa, lo que pase después no puede ser tan malo. Me tiré en mi cama y cerré los ojos, rápidamente me quedé dormida. En mi sueño me vi a mí misma durmiendo, y como una sombra negra que estaba en una esquina se acercaba hasta cubrirme por completo. Cuando me desperté, ya me sentía diferente. Me vi en el espejo y quedé maravillada por mi imagen. Veía a una mujer que no conocí, mi cabello castaño antes finito y sin forma ahora lucía una abundante melena negra, piel blanca y suave, nariz chica y unos hermosos ojos pequeños y azules. Mis piernas, antes flacas, ahora tenían forma, tenía glúteos y también tenía senos grandes. El trabajo había sido maravilloso, pensé en ese momento que todo había valido la pena. Era hermosa y seguramente ahora iba a poder ser deseada. Tuve que decir una mentira en el trabajo, dije que había ahorrado para hacerme una cirugía completa y por eso no podía asistir. Dejé pasar unos días para simular el proceso de recuperación, me dirigí al trabajo vistiendo una pollera que mostraba mis piernas, un top junto con un saquito, me pinté los labios de rojo y dejé mi pelo suelto. Los hombres me miraban en el camino y yo lo disfrutaba, mientras pensaba que ahora sí iba a poder conquistar a Patrick. Cuando aparecí en la oficina, el que siempre solía ignorarme me miró con una sonrisa alabándome por lo bien que me había sentado esa cirugía. Yo disfruté cada minuto de ese halago, él se me quedaba parado buscando conversación mientras se refregaba los labios. Por dentro me sentía en la gloria, jamás había recibido ese trato de parte de los hombres y mucho menos de parte de Patrick. El día en la oficina continuó entre coqueteos y miradas.
Yo me bajaba el top y le alcanzaba un té o cualquier cosa para inclinarme y que él me mirara, lo que lo hacía desviar la mirada. En los momentos libres me apoyaba contra la máquina fotocopiadora para que se le subiera la pollera delante de él. Si estaba hablando con alguien en ese momento, mi posición lo hacía tartamudear sin poder quitar sus ojos de mí. Cuando terminó la jornada, él me pidió que no me fuera de la oficina y yo le hice caso. Cuando todos se fueron, me llevó al baño y allí tuvimos intimidad. Así empezó mi relación con Patrick. Lo hacíamos siempre después del trabajo, a veces salíamos a cenar, pero no demasiado, casi siempre todo lo que pasaba era en la oficina después del trabajo. Yo pensaba que iba a poder ser algo más para él. Pero un día me decepcionó tanto cuando me dijo que ya no quería seguir estando conmigo. Cuando le pregunté por qué era, no me quiso responder. Así que me quedé ese día para observar lo que hacía después del trabajo y me encontré con que él ya tenía otra amante. Le reclamé, pero él me respondió tironeándome del brazo, me sacó afuera como si fuera un perro, diciéndome que yo no era nada de él, por lo que no tenía derecho. Lo peor de todo eso es que si tenía razón, yo no era nada. Deseaba ser algo más de él, que me quisiera, pero no iba a lograrlo nada más que con una cara bonita. No tenía caso, yo no podía hacer nada para que me quisiera si él no quería quererme. Traté de consolarme pensando que ahora que era bella podría buscar al hombre que quisiera, una oportunidad que nunca se me había dado, pero me sentía tan desolada por lo que había pasado que compré varias botellas de cerveza y bebí hasta quedarme dormida en mi casa. Esa noche tuve otro sueño. Me estaba casando en una iglesia, mi novio estaba frente al altar, pero en lugar de tener un traje blanco, tenía un traje negro. Los invitados me miraban sonrientes, como haciendo el mismo gesto. No sabía quién era el que me llevaba, tenía una capa negra. Al darse vuelta el novio, veo la cara putrefacta de huesos y bichos del zombi que había estado con Marta. Me doy la vuelta tratando de escapar, pero los invitados me presionan, me tapan el paso, no dejándome salir, todos me toman por la fuerza, llevándome hasta el novio mientras yo grito, no, no, no. Me levanto sobresaltada, con el corazón latiéndome veloz cuando me fijo en mi reloj, falta media hora para entrar al trabajo. Me cambio rápido y al entrar en la oficina, me encuentro con un panorama que es todo lo contrario al que me venía encontrando los últimos meses. Patrick ahora me mira con desprecio, no con indiferencia, con asco y resentimiento, al igual que su amante. Algo habrán descubierto los demás empleados, porque no dejaban de llamarme zorra tras mis espaldas con sus miradas despectivas. Fue el peor día de trabajo de toda mi vida, ahora era castigada por haberme fijado en el jefe de la compañía. Cuando finalizó la jornada laboral, Patrick me llamó a su oficina, pero no para besarme o tener intimidad, me dijo que no podía continuar trabajando aquí después de lo que había pasado. ¿Qué? Si me echa, ¿cómo haré para pagar el alquiler y poder mantenerme? Él me dijo que eso no era asunto suyo y me pidió que me fuera. De camino al trabajo no dejaba de pensar en ese maldito certamen de belleza porque todo lo malo que me estaba pasando en la vida me sucedió a partir de que quise hacer ese ritual. Era bella como tanto había deseado, pero mi belleza no me estaba sirviendo para nada. Seguía sintiéndome tan vacía y sola como cuando era fea y nadie me miraba. Por fortuna, mis padres pudieron empezar a pasar dinero para que pueda mantenerme en el departamento hasta que consiga otro trabajo, pero no sé si eso iba a pasar o si al final iba a tener que regresar a casa de mis padres a los 28 años, porque me sentía como maldecida. Cosas peores empezaron a pasarme, tenía sueños en donde sombras se me aparecían, a veces, al despertar, no podía moverme y podía sentir como si tuviera a una persona sentada sobre mi pecho, con mis ojos entrecerrados, podía ver una sombra que me ahorcaba. Quería gritar, quería escapar, pero no podía. Hasta que lograba levantarme entre suspiros y sudores nocturnos. A veces las pesadillas no me dejaban dormir.
Con el tiempo empecé a notar marcas en mi cuello como si hubieran tratado de ahorcarme, moretones en mis piernas y lo más sorprendente de todo, algo viscoso se encontraba sobre mis sábanas. Al tocarlo me di cuenta de que era eyaculación. Había eyaculación masculina en mi cama, aunque no había dormido con nadie esa noche, y esto siguió pasando durante varias noches. Traté de consultar con brujos blancos, pastores y sacerdotes para pedirles que me quitaran el efecto que ese ritual me había hecho, no importaba ya si volvía a ser fea, pero todos me decían lo mismo: tienes una presencia maligna encima de ti, pero no se puede hacer nada. Por cuanto se ha hecho un pacto de sangre y hasta que no se cumpla el año no podrás librarte del espíritu que se te ha asignado. Según ellos, este estado en el que todo me sale mal y me siento tan desgraciada durará solo un año. Solo tengo que aguantar unos meses más por el error que cometí y después de que haya pasado ese tiempo, seré libre de Astaroth y toda su influencia. Pero me sentía tan desolada, había quedado sola, mi vida no tenía sentido. Me paré frente al muelle pensando en tirarme para acabar con mi sufrimiento, pero dije no, si lo hago, ese demonio me perseguirá para siempre. Por lo que decidí cambiarme de estado, me mudé a Texas pensando que cambiar de aire y de ambiente haría que las cosas fueran diferentes. Pero no fue así, seguía sintiéndome tan desolada como siempre, en el nuevo estado tampoco conseguía trabajo y la paciencia de mis padres se empezaba a acabar. Salir a caminar por las noches mientras lloraba y el viento me pegaba en la cara, era lo único que me consolaba. Por dentro pensaba, ¿por qué solo por ser fea no podía ser feliz? ¿Valió la pena perderlo todo, lo que sufrí, solo por belleza? En mi mente me decía que no, que 1000 veces no, pero ya no había nada que hacer. Faltaban solo 4 meses para que el año terminara, y yo contaba cada día como si de una pena se tratara. En uno de estos viajes nocturnos veo a una viejecita pidiendo monedas. Ella se acerca a mí y me dice su nombre. Es Marta, la chica que ganó el certamen de belleza y que ahora es la novia de Satanás. Su belleza se había desvanecido, en lugar de un cutis terso, ahora lucía una piel demacrada. Sus hermosos cabellos naranjas se habían vuelto canos, y sus ojos brillantes y celestes ahora estaban negros, apagados y sin vida. Quise preguntarle qué le pasó. No se suponía que ella era la elegida, pero solo me dijo que nunca fue elegida de nada, y sin decirme más, se marchó llorando. 1 mes 15 días es lo que faltaba para que esta pesadilla terminara, cuando esa noche aparece en mis sueños quien se supone todavía es mi novio, el demonio Astaroth, pero no lo veo completo. Él me habla desde una oscuridad, apenas se ve su cara, que es una calavera, y me dice que se ha enamorado de mí y no piensa permitir que lo abandone. Yo le respondo que no, que dentro de 1 mes y medio el trato se acabará y que él deberá dejarme ir. En ese momento, de su cara cadavérica se dibuja una sonrisa satánica. Me despierto sobresaltada, suplicando que todo esto solo sea producto de mis miedos y de una imaginación perversa. Pero resulta que este último tiempo las pesadillas se han vuelto demasiado frecuentes y aterradoras, y por las noches siento como alguien me destapa mientras estoy durmiendo, tocando mis partes. Hoy es la última noche. Me duermo pensando que después de hoy todo esto habrá acabado, cuando una alarma a las 3 de la mañana, que yo no puse, me despierta. Entonces veo tras la pared una figura musculosa con cuernos completamente negra. Se parecía mucho a las figuras con las que había soñado todo este tiempo. Esta figura se abalanzó sobre mí y me tomó, arrastrándome hacia el cementerio más cercano, mientras yo le suplicaba que me liberara, pero no me hacía caso. Me metió junto con él en un ataúd. Lo último que escuché son las personas que yo quería, llorando mi muerte mientras la tierra caía sobre el ataúd y yo era enterrada. La secta. Se registraron varios terremotos en el norte del Cerro La Peñuela, como 7 terremotos de intensidad promedio en una semana,
fenómeno extraño tratándose de un sitio que no presenta riesgo de sismos. Después de estos terremotos, se registraron varios hechos misteriosos. Las personas que pasaban por ese lugar luego regresaban en situaciones críticas, llorando, con problemas emocionales, con grandes daños psicológicos y mentales, y algunos hasta se habían reportado como desaparecidos. Sin embargo, ninguna de las personas que habían pasado por esa zona podía explicar lo que le había pasado o lo que había visto en ese lugar. Y eso me generaba una curiosidad inmensa. No sé lo que haya en esos montes, pero la noticia llama poderosamente mi atención, tanto es así que deseo dirigirme a ese lugar para saber qué esconde ese fenómeno. Conocer lo que esconde ese lugar, y quizás hasta si tengo suerte llegar a encontrarme en el camino con alguna de las personas, a lo mejor fuera de las cámaras de la prensa alguien pueda animarse a contarme lo que vieron, o les pasó en ese lugar. Llegué al Cerro La Peñuela un viernes por la mañana. El lugar en sí no tenía nada para ver, pues se trataba de un monte cualquiera lleno de pinos y yuyos, pero al menos era un sitio tranquilo y agradable. El viento no era tan fuerte y el clima templado, por lo que caminar por esa zona no era complicado. Caminé por horas hacia el norte, sin hallar en mi camino a nadie, ni tampoco nada fuera de lo común. La soledad comenzaba a darme un poco de miedo por los posibles malhechores que pudieran acercarse al monte para hacerle daño a quienes estén pasando, imprudentemente, por aquí. Y el peligro se acrecentaba más durante la noche, extendiendo mi carpa en el vacío de la noche. Por eso decidí que si no lograba hallar nada, al menos en 3 noches regresaría a mi casa y no volvería a pensar en ese asunto, que quizás hasta no sea más que una exageración de la prensa. Entonces, en la segunda tarde de mi día en el monte, una chica de mi edad, cabello rojizo y ojos grandes, se me sentó enfrente sobre una pequeña colina con una lata de lentejas y una mochila. Era una exploradora como yo, seguramente estaba aquí con el mismo propósito que yo. Nos miramos durante unos segundos hasta que ella se animó a acercarse y darme la mano. Hablamos, ella me contó el motivo por el cual está aquí. Me dijo que en el norte del monte hay una montaña llena de agujeros con la forma de personas. No se sabe lo que originó ese fenómeno, si el hombre, la naturaleza o qué, pero dicen que quien pasa por esos agujeros desaparece o atraviesa otra dimensión, y ella está muy interesada en conocer lo que se esconde detrás de todo eso. Así que ese es el misterio de este lugar, eso es lo que dicen las personas que vinieron aquí, pozos en una montaña con la forma del cuerpo humano. Eso debió haber sido muy difícil de hacer, pues solo máquinas muy especializadas serían capaces de atravesar una montaña. Ella dice que no se sabe cómo se originaron esos pozos, pero ¿qué otra cosa podría ser más que el propio ser humano? ¿O podrían ser alienígenas? El asunto me llamaba poderosamente la atención y le pedí que me contara todo lo que sabía, que me diera toda la información que tenía acerca del asunto. Esa tarde nos quedamos horas hablando, e hicimos campamento juntas para al otro día caminar hasta el lugar en donde se encontraban esos pozos. Nos levantamos muy temprano para desayunar algo a la ligera y seguir caminando. En la tarde de ese día, llegamos a encontrar la montaña en donde estaban esos pozos que decían haber visto las personas que habían pasado por aquí. Estaban en una montaña bajita y larga, llena de esas figuras. Al acercarnos y mirar en ellos, nos dimos cuenta, por la oscuridad en su interior, de que el pozo atravesaba roca. Toqué su superficie, estaba hecho por un material fino que cortó la montaña en limpio, como si fuera una navaja cortando una barba. ¿Qué clase de máquina podría ser capaz de hacer eso? Lo pensaba, pero no encontraba respuesta. Impresionada y con el ceño fruncido, me quedé observando esa imagen, tratando de pensar en las maneras en las que algo podría haber hecho esto en la montaña. Pero en ninguna encontraba una explicación. Saqué mi celular para sacar fotos, pero al apretar la cámara, se tildaba una y otra vez, hasta que saltó disparando una chispa. Entonces, no seguí intentándolo.
Mi nueva amiga estaba observando ese lugar casi sin parpadear. Se acercó a la montaña y se quedó sentada frente a ella. La he llamado 1000 veces, pero no me respondía hasta que al final me cansé. Por mi parte, me preparé la carpa para pasar la noche y a la mañana siguiente regresar inmediatamente. Pues no me gustaba estar allí, esa montaña tenía una vibra maligna. Me sentí descompuesta cuando toqué esa figura. Además, esta muchacha que conocí ayer está actuando de maneras muy extrañas y, la verdad, me aterra. Sentí mi cuerpo como si pesara 1 tonelada, mis manos, mis piernas, hasta mi cabeza, como si la presión me tirara hacia abajo, estando en el sitio de esa montaña llena de los pozos con forma de humanos. Solo pude sentirme mejor cuando me alejé de ese lugar. Es un lugar terrible, espantoso. Ya no me interesa investigar nada, solo quiero irme y mientras más rápido, mejor. Eran como la 1 de la mañana cuando mi nueva amiga me despierta entrando a mi carpa con susurros. Ayúdame, ayúdame por favor, me dijo en el medio de la noche. ¿Qué te pasa?, le respondí medio dormida, dándome la vuelta. Estaba temblando y su cara reflejada con la luz del celular se veía como si acabara de ver un espectro. Estaba abriendo los ojos con fuerza, además de que se veían rojos como si hubiera estado sin parpadear durante horas. Tengo miedo, los túneles me llaman, quieren que me meta en ellos. Dicen que fueron creados para que nos metamos por ellos. Y yo no quiero entrar, pero ellos me obligan. No lo hagas, le respondí. Tenemos que largarnos de aquí cuanto antes. En cuanto amanezca, nos iremos, este lugar es terrible. No puedo, decía cada vez más nerviosa, moviendo la cabeza de un lado para otro como si se hubiera vuelto loca, apretando cada vez más los gestos de su cara. El túnel, me llama, me solicita, me aprisiona, no me deja ir. Ella aprieta sus puños y dientes, haciendo tanto que creí que le daría una contractura mandibular. Pues sus actitudes comenzaban a darme mucho miedo. Me levanté de la cama asustada, mi corazón latía a toda velocidad. Pensé en llamar a alguien para que nos ayudara a salir de aquí, pero me acordé de que en este sitio no hay señal. Ella se va corriendo, y yo la sigo para tratar de detenerla. Pues se dirige a la montaña. En eso la tomo del brazo para que no cruce esos túneles. Y mientras ella grita y patalea, la suelto, y veo cómo se mete en el túnel más similar a su cuerpo, y entrando en él, desaparece. Me arrodillo allí, sintiéndome mal por lo ocurrido, pero también empiezo a sentir que los pozos me llaman a pasar a entrar en ellos. Al inicio me resisto, pero las voces son tan fuertes que sé que no me van a dejar en paz jamás hasta que no lo haga, y los atravieso. Las paredes de la montaña se van achicando, mi cuerpo se va sintiendo apretado, empiezo a sentir cómo me voy quedando sin aire. Me desespero y corro en el pozo, pero el pozo se achica, me siento encerrada. Y creí que no sobreviviría, pero a lo lejos veo la luz. Corro y salto, logrando escapar de esa tortura. Me agito, recuperando el aire tirada en el piso. Todavía es de noche, pero a unos metros delante de mí está mi amiga. Ya no se ve tan alterada como hace un rato. Pues está tranquila y sentada en una roca, me mira con normalidad preguntándome si necesito ayuda para recomponerme. Es como si de repente ese temor y nerviosismo se hubieran desvanecido. Tomo su mano y nos ponemos a caminar para saber en dónde estamos. En minutos nos encontramos con varias casitas hechas de paja y barro y un camino de barro, sin calles de adoquines, ni autos, solo algunos animales de granja, perros callejeros y carretas a caballos. Nos cruzamos con algunas personas por la calle, los hombres vestían con un traje totalmente negro, largas barbas como si no conocieran navajas, y las mujeres iban con vestidos largos, pelos largos atados en trenzas. Y cuando quisimos hablarles, nos observaron de arriba abajo y, apurando el paso, nos ignoraron. La gente de este lugar nos miraba como si tuviéramos alguna clase de peste,
o como si nos odiaran sin motivo. Era una situación muy incómoda. Queríamos pedir asilo por esa noche, pero nadie nos prestó atención. Por lo que montamos la carpa allí mismo y terminamos de pasar lo que quedaba de la noche. A la mañana siguiente, mi nueva amiga me insistió en continuar quedándonos en este lugar para tratar de interrogar a esta gente. Traté de decirle que no era una buena idea, pero ella insistía nerviosa, rogándome que me quedara con ella. Se veía tan alterada y angustiada, no podía entender el motivo. Así que le pregunté por qué era tan importante para ella que me quedara y me contó una historia muy triste de su pasado. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, me habló sobre un episodio que le sucedió hace casi 4 años. Ella tenía un novio desde hace muchos años, se llevaban bien y se querían, pero en su casa lo trataban como la oveja negra de la familia. Su madre siempre renegaba por él y por sus extravagantes ideas, su extraña y tan retorcida forma de ver el mundo, sobre todo la religión. Un día comenzó a involucrarse en un grupo religioso y desde entonces cambió de la noche a la mañana. De pronto empezó a hablar con palabras extrañas, a vender todas sus pertenencias para ofrendárselas a estas personas y a mostrar una actitud hostil hacia sus amigos, conmigo y hasta su propia familia, nada más por no compartir su misma fe. Se comportaba muy grosero y decía cosas terribles, como que nosotros éramos criaturas inmundas odiadas por Dios. Era una situación muy preocupante para todos quienes lo queríamos, pero él no se dejó ayudar. Incluso nos bloqueó a todos del celular y nunca más supimos nada de él desde hace ya 4 años que no lo he visto. La observé sintiendo pena por ella. Pues su historia definitivamente es muy triste. No se lo dije, pero siendo sincera, no creo que su exnovio pueda estar en este pueblo. Y por lástima, decidí ayudarla, pues ella estaba muy angustiada y nerviosa por la posibilidad de poder volver a encontrar a ese muchacho en este lugar. Piensa que Dios le ha dado la oportunidad de poder volver a verlo, ya que las circunstancias en las que dejaron de verse fueron las peores. Había un problema, y es que esta gente no quería hablar con nosotros. Se iban corriendo cuando tratábamos de comunicarnos, observándonos con desprecio. Nos prestaron atención nada más cuando les mencionamos nuestra intención de unirnos al grupo, solo entonces nos permitieron hablar con el líder de su organización. Nos llevaron con él. Era como de unos 25 años, tenía una larga barba y un traje negro, estaba acompañado de una muchacha un poco más joven que él, quien era su esposa. Él nos dijo que su religión se llama los puros, afirmando ser la única fe verdadera. Autoproclamándose como los únicos hombres que viven una vida agradable a Dios, alejándose de todo lo que se considera pecado, como los medios de comunicación, la luz eléctrica y cualquier tipo de tecnología y entretenimiento que son para ellos vanidades. El muchacho no nos dijo nada más, pero tampoco nos permitió hablar con las demás personas. Mi amiga no se daba por vencida, y se puso a buscar en las calles para ver si entre ellos podía llegar a encontrar a este chico. Se pasó la tarde buscando y no lo encontró. Le dije que probablemente no esté en este lugar, y ella bajó la cabeza con tristeza. Entiendo que quizás se haya ilusionado, pero creo que seguir permaneciendo en este lugar es peligroso. Me sentí mal luego de hablar con ese muchacho. Pues tenía una vibra extraña y perturbadora. No sé por qué, yo no lo conozco, pero él tenía algo que me decía que no estaba bien. También este lugar, este pueblo que parece como si se hubiera sacado de hace 500 años atrás, me da una sensación de escalofríos. Y por eso preferiría irme cuanto antes, pero tampoco podía dejar a esta chica sola en este lugar tan siniestro. Así que traté de insistirle en regresar, pero ella estaba empecinada en encontrarlo en este lugar. Me dijo que si al otro día no hallaba al muchacho, se daría por vencida y regresaríamos. Así que armamos la carpa y pasamos la segunda noche en este pueblo. Tuve un sueño. Estaba en un lugar vacío, y en ese lugar, una masa negra aparece.
y se abalanzó sobre mí, dejándome en el piso, me tomaba del cuello y me dejaba sin aire. Yo quería defenderme, pero no podía quitar su peso de encima de mí. Me desperté en un grito, llena de sudor y tratando de recuperar el aire. A mi lado, mi amiga me dijo que me tranquilizara, que solo había sido un sueño, pero yo sabía que no era nada más que un sueño. Tuve esta mala impresión desde que llegué a este pueblo. Tendríamos que habernos ido. Pues algo maligno guarda este lugar y esta gente. Ahora la noche estaba llena de una atmósfera pesada. Salí de la carpa, encontrando a lo lejos algunas sombras bajo la luz de la luna, las estrellas y el ruido de los grillos. Sombras que se movían e iban desapareciendo entre los rincones. Esa noche no pude dormir, y a la mañana siguiente volvimos a salir para buscar al exnovio de mi amiga. A pesar de mis suposiciones, lo encontramos cuando estaba yendo a un mercado ambulante a comprar algo de fruta. Era un muchacho alto y de contextura grande con una enorme barba negra y pelirroja. Ella se acercó a él llamándolo por su nombre, pero él le daba la espalda, ignorándola como si no existiera. Y mientras más insistía, más la ignoraba. Nicolás, le decía mientras lo perseguía, ¿por qué me ignoras si yo no te he hecho nada? ¿Por qué ignoras a todos si no te hemos hecho nada? Cuando estaba a punto de llegar a su casa de paja y barro, el muchacho se puso a correr para perderla de vista. Mi amiga estaba con los ojos rojos, nerviosa y a punto de llorar. Pues haber visto a ese muchacho, a quien ella quiso tanto, y en esas condiciones le había hecho mucho daño. Así que la tomé del brazo y le dije que no siguiera, porque él no quiere hablar con ella, y dándose vuelta me abrazó, llorando en mi hombro. Regresamos a la carpa, ella tardó un tiempo en tranquilizarse y dejar de llorar. Cuando lo hizo, me dijo que ese muchacho no era el chico que había conocido y que ese había muerto hace mucho tiempo, por lo que estaba preparada para irse a la mañana siguiente. Yo la escuchaba, dudando de lo que decía. Quizás ahora se sienta ofendida de que él haya decidido alejarse, pero se notaba que aún sentía cariño por ese chico y probablemente eso no cambie. Pasamos la tercera y última noche en este horrible pueblo. Preparamos nuestros bolsos y yo me sentí aliviada de que por fin nos marcháramos de este lugar. A la salida del sol, caminaríamos hasta encontrar la ciudad, ese era el plan. Esa noche volví a tener otra pesadilla. Pues alguien se tiraba sobre mí queriendo quitar la vida. Al despertar en un sobresalto, sentí mi cuerpo pesado y tenso, como cuando estuve frente a la montaña llena de pozos con formas humanas. Un viento frío me soplaba en la cara, escuché un susurro como de dientes chillantes y otro de una agonía. Mi amiga estaba despierta también. Y le pregunté si estaba escuchando lo mismo que yo, y con cara de terror, afirmó con la cabeza. En eso algo me tocó el hombro, me paré arriba de la carpa gritando. «Cálmate», me dijo mi amiga. La abracé, temblando y observando hacia todas las direcciones con las paredes de la carpa encima de nuestras cabezas, y en un susurro le dije, deberíamos salir afuera, pues algo está pasando. Y sí, el ambiente se sentía pesado, la noche estaba oscura, apenas la luz de la luna y las estrellas nos iluminaban, los grillos cantaban y los sapos gritaban. Entre los rincones, espectros vestidos como con unos harapos grises iban volando de un lado a otro, se dirigían hacia el sur. Me abracé con mi amiga, gritamos muertas de miedo. Ella me dijo que teníamos que seguir a esos espectros, hay una razón por la cual se dirigen a ese lugar. Dudé, pero al final, accedí a la idea. Nos pusimos a caminar entre esos fantasmas en un camino de tierra rodeado de árboles, cuyas ramas habitaban algunos búhos y otros pájaros, observando nuestro camino. Deja de haber árboles y vemos un campo, una reja con un letrero. Dentro de ese lugar hay tumbas. Doy un paso para atrás, pensando en regresar, pero mi amiga se adelanta, metiéndose en el cementerio primero. La sigo, tomo su mano y bajo la cabeza tratando de no ver las cosas que hay a mi alrededor.
Fuimos caminando por un camino de piedra, rodeado por tumbas de toda forma, tamaño y estatuas de ángeles en todo su estilo gótico. Escuché un susurro a lo lejos, levanté la cabeza y vi un grupo de personas arrodilladas alrededor de una tumba. Los espectros los rodeaban, ellos estaban vestidos con una capa blanca de manera que les tapaba la cara, pero aún así pudimos ver la cara de quien estaba alrededor de la ronda, como el líder del grupo. Es el muchacho con quien hablamos, el mismo que se hace llamar el pastor de los puros, y a su lado pudimos ver también a su esposa. A su lado tienen animales en jaulas, cuchillos, velas negras encendidas en cada punta del dibujo de la estrella de David invertida sobre ellos. En grupo se pusieron a recitar una oración en latín, extendiendo sus manos al cielo. De pronto, se empezó a sentir un terremoto, los espectros comenzaron a rodearlos volando a toda velocidad. Una sensación profunda de malestar me vino de repente y me incliné para vomitar. Me sentía muy descompuesta, como si algo me hubiera tomado y enfermado. Mi amiga agitaba mi brazo y al oído me señalaba lo que estaba ocurriendo. La tierra de esa tumba se estaba abriendo. Primero vi unas manos grises de largas uñas negras, después unos brazos flacos y grises como si la piel se hubiera pegado al cuerpo, luego una cabeza. Un monstruo de ojos redondos y amarillos, una boca negra y piel gris pegada a los huesos, una momia en estado de descomposición. Llevaba un hábito marrón con una capa, como el de los antiguos monjes de la Edad Media, y un crucifijo en el cuello. Las personas se arrodillaron ante ese monstruo, ofreciéndole los animales que tenían en las jaulas. Los sacaban y con los cuchillos los sacrificaron sobre el pentagrama, dejando caer la sangre de estos en el dibujo y bebiendo un poco de esa sangre directamente en la boca. El pastor de los puros fue el primero en hacer este acto tan repugnante y el resto lo siguió. Me tapé la boca con la mano por el horror de lo que estaba viendo, sintiendo las náuseas que me hicieron vomitar nuevamente. Después de este acto tan macabro, el monstruo dijo unas palabras con su voz grave y diabólica: hacen bien, pero esta sangre de simples bestias no es suficiente, solicito un sacrificio mayor, quiero la sangre de todos los hombres y mujeres que han reclutado para mí. No, Nicolás, no, gritó mi amiga parándose desde el lugar en donde estábamos sentadas detrás de un árbol. El monstruo miró hacia nuestra dirección y señalándonos con su dedo de huesos les dijo: atrápenlas y enciérrenlas. Ellos vinieron hacia nosotras, nos atraparon e hicieron como el monstruo les mandó, nos sometieron y nos arrastraron hacia un pozo. Les rogamos que no nos quitaran la vida, pero el pastor de los puros nos dijo que no tenían intenciones de asesinarnos, sino que estaba muy molesto por haber alterado el orden de su iglesia y que buscaría la manera de expulsarnos de este sitio. Me quedé un poco más tranquila, pero mi amiga estaba muy alterada, lloraba tratando de escapar pues nos dejaron solas en ese pozo. Y al final lo hizo, se fue solo para que la volvieran a tirar a los pocos minutos. Ella me dijo que estaba muy preocupada por su exnovio y que se fue corriendo a buscarlo para advertirle sobre lo que estaría a punto de pasarle. Pero más allá de encontrarlo otra vez, él la rechazó y la trató de loca y mentirosa. Estaba destruida y sentí tanta pena porque no podía hacer nada por ella. En ese momento recordé un salmo que siempre repetían en la escuela dominical, se llamaba Salmo 23 y empezaba así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y le recomendé que lo repitiera, y ella, cerrando los ojos, así lo hizo entre quejidos y llantos durante lo que quedaba de la noche. Y esa mañana, el pastor de los puros nos sacó y nos llevó hacia una carreta. Nos pidió que nos subiéramos y que nos marcháramos a nuestras casas y nunca más volviéramos a este lugar. Nos subimos sin decir nada. En el camino de regreso, mi amiga estuvo todo el tiempo llorando, con la cabeza baja, muy angustiada. Llegamos a la ciudad, y cada una tomó su propio camino. Ella me dio la espalda y caminó en otra dirección como si no hubiéramos pasado tantos días juntas. Ni siquiera pude pedir su número de teléfono para seguir en contacto, aunque pensándolo mejor,
quizás no seguir en contacto sea lo mejor. Así que me tomé un micro en la estación y regresé a mi casa. No quise hablar con nadie sobre lo que viví, pues tenía pesadillas y miedos que me costó superar, de los que no hablaba con nadie. Algunos de los típicos síntomas que sufren las personas que van a visitar esas montañas malditas y nadie habla de lo que hay detrás de esta. Después de unos meses, una noticia salió en la televisión. Una secta misteriosa organizó un sacrificio masivo en donde cientos de personas se quitaron la vida con cuchillos, aparentemente por órdenes de su líder religioso, quien también estaba muerto. Tragué saliva y me sentí tan profundamente mal, porque dentro de ese grupo de personas fanáticas de esa secta estaba el exnovio de mi amiga. Qué tragedia y cuánto estará sufriendo esa pobre familia. Y gracias a Dios mi amiga y yo pudimos salir de ese terrible lugar, el cual nunca quisiera volver. La trampa del ratón. En estos tiempos de guerra y desigualdad, en que los actos perversos parecen expandirse como una nueva pandemia, ya no solo se conforman con robarnos, ahora también buscan destruirnos. De lo que estoy por hablar se trata más de una advertencia que de una vivencia, sobre todo porque estamos en época de vacaciones. En estas fechas, mientras que algunos quieren relajarse o acercarse a la espiritualidad, otros tantos se encuentran en busca de sangre y rendir sacrificios. El año pasado, aprovechando las 2 semanas libres que nos dieron por Semana Santa, mi familia y yo viajamos desde Nuevo León hasta San Antonio para visitar a unos familiares. Mi familia principal estaba conformada por mis padres, mis 2 hermanos mayores Enrique y Alejandro, y finalmente estaba yo, la hija menor, de 17 años. La forma en que nos trataron las vacaciones del año pasado fue bastante positiva. Después de tanto cumplir con la escuela y los compromisos, se sintió bien contar con algunos días de distracción. Todo habría sido una experiencia de ensueño, de no ser por el momento en que regresamos a casa. Creo que, por lo general, lo que uno espera encontrar en su hogar después de haber estado afuera poco más de una semana, es algo de polvo, quizás unos cuantos insectos o tal vez hasta un poco de comida echada a perder en el refrigerador, mas no lo que nosotros encontramos. Luego de pasar tantas horas sentados por el viaje de regreso, llegamos a nuestra calle a las 4 de la madrugada. En cuanto bajamos de la camioneta, encontramos la puerta de la casa y todas las ventanas abiertas. Antes de siquiera entrar, vimos que las luces estaban encendidas, como si adentro hubiera alguien más. En vez de avisar a la policía, lo primero que mis padres hicieron fue entrar a revisar. Como no escuchamos gritos ni quejas por parte de ellos, mis hermanos y yo también nos decidimos a seguirlos. Al entrar, vi que en la sala hacían falta la pantalla y el estéreo, nos habían robado. A pesar de que el robo a nuestras cosas de mayor valor fue motivo suficiente para que nos sintiéramos angustiados, parecía que en el entorno había algo más por lo cual debíamos de temer. Por alguna razón, se alcanzaba a ver como una clase de humo y olía a hierbas quemadas. Conforme más nos adentrábamos, el aroma se hacía más intenso. Sumado a esto, encontramos en las escaleras un camino hecho con cenizas, lo que nos hizo sospechar que, quienes estuvieron antes de que llegáramos, no solo entraron para robar, sino también para llevar a cabo un ritual. Justo cuando mi madre quiso entrar a su habitación para averiguar qué otras cosas se llevaron, la escuchamos gritar y la vimos salir corriendo. Al preguntarle qué cosa vio allí adentro, nos dijo que el cuarto estaba lleno de víboras. Sin explicarnos la razón de ello, mis hermanos y yo nos asomamos y comprobamos que se trataba de una severa infestación de víboras. Aquello de lo que ahora éramos testigos era por completo repulsivo y espeluznante. Todas ellas se retorcían sobre la cama, el piso y los muebles. A cada rincón al que volteaba veía centenares de estas. Y lo que resultaba peor, era que estaban mezcladas entre diferentes especies. Como siempre tuve un gran rechazo hacia los reptiles, ni siquiera me atreví a pasar.
Inquieta por averiguar en qué estado se hallaba mi propio cuarto, preferí dirigirme a este. Desafortunadamente, después de abrir la puerta, me encontré con el mismo escenario de hace unos segundos, víboras entre mis cosas, sobre la cama y cerca de la puerta. Una sola de ellas no habría tenido el poder de hacerme entrar en pánico, mas, estar ante la presencia de tantas, era como sentirse acechado por miles de presas a la vez. Mi hermano Alejandro, a quien no le causaban impresión dichos animales, entró a mi cuarto y comenzó a grabar vídeos sobre lo que ocurría. Este dijo que estábamos entre víboras y serpientes de distintas edades y que era probable que la mayoría proviniera de Australia. Ante la aberrante plaga que se hallaba en los cuartos, seguíamos sin encontrar una respuesta a por qué las fueron a dejar a nuestra casa. Mientras que Alejandro grababa la atrocidad, en una de las paredes del pasillo que conducía al baño encontré una leyenda que decía: «Bienvenidos a la trampa del ratón». Debajo de dicha frase, los responsables escribieron algo que no se podía comprender porque estaba en otro idioma, pero se veía como una amenaza. Antes de que pudiera tomar una fotografía de esa pared, oí a mi hermano pedir ayuda entre gritos intensos. En cuanto pudimos estar con él, nos pidió que con urgencia lo lleváramos de vuelta a la camioneta y nos dirigiéramos al hospital, pues afirmó ser mordido por una serpiente de cascabel. Mientras nos esforzábamos por llevarlo al piso de abajo, empezó a pelear por jalar aire, se escuchaba como si su garganta se le estuviera cerrando. Cuando volvimos a estar en la camioneta, su cuerpo se puso a temblar y su asfixia empeoró. A pesar de que mi padre conducía al máximo de velocidad que le era posible, los efectos del veneno estaban siguiendo su curso a una velocidad alarmante. Al entrar al hospital, lo recibieron en emergencias, pero, por desgracia, algunos minutos después, los doctores nos informaron que en aquel hospital no contaban con ningún antídoto. Para entonces, la piel de mi hermano estaba de un color morado. Sin tener el mínimo tacto a la hora de decir las cosas, nos mencionaron que ya no existía forma de rescatarlo. Dirigiéndose a nosotros como si no pensaran antes de hablar, nos dijeron que lo único que nos quedaba por hacer era irnos despidiendo de Alejandro, antes de que concluyera su fase de agonía. A los 10 minutos de escuchar esto, mi hermano falleció frente a nosotros. ¿Quién iba a imaginar que un escenario tan agradable como lo fueron unas vacaciones familiares se terminaría convirtiendo en el trauma más grotesco de recordar para nosotros cuatro? Luego del shock por perder de forma tan repentina a un miembro de la familia, nos vimos obligados a entrar en investigaciones, así como distintos procesos legales, para levantar nuestras denuncias y comprobar nuestra nula culpabilidad en torno a los escenarios que quedaron en la casa. Sin esperarlo, se nos prohibió la entrada a aquel que llevaba siendo nuestro hogar desde hace 15 años. Su interior tuvo que ser tratado por control de plagas, así como analizado por las autoridades hora con hora. Mientras que ellos llevaban a cabo las investigaciones y levantaban todo lo que no debía de estar, nos quedamos sin mi hermano y sin un techo propio. Lo único que vino a suavizar un poco el tormento fue el apoyo que mis abuelos nos brindaron de forma incondicional, dejando que nos quedáramos con ellos. Una vez que la casa volvió a un estado habitable, compartieron con mis padres un informe de todo lo que se encontró. Por lo que leí, en nuestra cocina y patio dejaron trampas para ratas con al menos 8 roedores muertos. De entre las serpientes que fueron recogidas, se encontraron al menos otras 2 especies peligrosas, las cuales eran cobra filipina y pitón constrictora. En cuanto al mensaje que pintaron en nuestra pared, descubrieron que estaba hecho en letras del nepalí y al español se traducía como lo siguiente: Gloria al Señor de los reptiles y gloria a la serpiente que tentó al hombre. El animal maldito del paraíso siempre ha estado entre nosotros. Cuando Eva alcanzó el conocimiento sin un límite, fue gracias a la serpiente, el ser que fue capaz de vencer a Dios y convencer a sus hijos dentro de su propio territorio. Hoy ofrecemos esta sangre y carne inocente al Señor de los reptiles.
Ofrecemos en sacrificio a quienes asumen ser hijos de Dios, sin darse cuenta de que han estado desterrados del auténtico paraíso. Porque el que en tus tierras busca ganar, en tus tierras te ha de venerar. Una vez que aquel mensaje quedó descifrado, nos quedó claro que los 5 fuimos víctimas de un retorcido ritual, vivido en tiempo real y de forma insospechada adentro de nuestra casa. No solo se trataba de la escena de un robo, era una maldita trampa. Las preguntas que hasta entonces quedaron sin una respuesta eran: ¿por qué escogieron a nuestra familia y quiénes fueron los culpables? Los meses posteriores a la desgracia transcurrieron sin novedad alguna, por lo cual comenzamos a creer que solo tuvimos la mala suerte de que nuestra casa fuera seleccionada por el azar. Desde la muerte de Alejandro, mi padre comenzó a tener un comportamiento bastante agresivo con quienes lo rodeábamos y también con aquellos que pasaban cerca de la casa. No podía superar el trauma por la muerte de mi hermano y ahora cada suceso poco inusual lo tomaba como una amenaza. Lo más preocupante era que, incluso hubo ocasiones en las que llegó a sospechar de nosotros. Su paranoia iba más lejos en cada día, y era algo que no me dejaba dormir por las noches, ni poder verlo con la misma confianza que siempre le tuve. Justo cuando pensé que ya nunca volveríamos a saber una sola palabra que nos ayudara a que el caso tuviera un seguimiento, en internet encontré una noticia que me causó dolor al centro del pecho, y me llevó a tener un mareo tan fuerte y repentino que tuve que sentarme para no caer. La noticia era un reflejo, casi un déjà vu. Por segunda ocasión en Nuevo León, una familia fue víctima por los ataques de reptiles peligrosos, puestos a propósito al interior de su casa. Ahora, con motivo de vacaciones de verano, el escenario se repitió en cuanto estos regresaron a su casa tras un viaje hacia otro estado. Según relataban los registros de este segundo ataque, además de víboras puestas en los cuartos, se tuvo presencia de un caimán y 2 lagartos. Lamentablemente, 2 menores de edad murieron por los ataques de dichos animales. Del mismo modo en que pasó con mi familia, los afectados no tuvieron otra alternativa más que desalojar la casa para que se hicieran las investigaciones necesarias y Control de Plagas retirara a los centenares de reptiles. Por la cantidad de animales exóticos que eran encontrados, quienes oían hablar del tema, teorizaban que era obra de gente con poder. De lo contrario, no existiría manera de que vaciaran a tantas especies extranjeras, y encima supieran en qué momento una familia se encontraba lejos. A partir de aquel segundo ataque de la trampa del ratón, los casos registrados se sumaron en forma alarmante. Lo poco que la ley pudo hacer fue levantar distintas alertas, principalmente para aquellos que estaban por regresar a sus hogares después de vacaciones. En algunas imágenes que se repartieron por grupos de WhatsApp, se les ordenaba a las personas que, en caso de encontrar señales de allanamiento y robo tras llegar a sus casas, se pusieran directamente en contacto con la policía antes de tratar de inspeccionar los daños por cuenta propia. Gran parte de la gente que regresaba de sus vacaciones no recibió el mensaje a tiempo y los fallecimientos ocurridos en medio de este bizarro escenario hecho para un ritual se seguían registrando a diario. Niños, padres, jóvenes y mascotas continuaban siendo el sacrificio para aquel señor de los reptiles del que hablaban. Supongo que, sin ser conscientes de lo que estaba ocurriendo en distintas partes ya no de un estado sino del país, era difícil para las personas actuar ante el escenario de un robo, sin interactuar de manera directa con los espacios pertenecientes a sus casas. Una coincidencia que entre los mismos afectados logramos encontrar, era que esta desgracia nunca la llegaban a sufrir personas que vivieran solas o en pareja. Las casas de las víctimas siempre tenían de 2 a más hijos. Por lo cual, era un hecho obvio el que el único interés de los responsables era ofrecer a familias numerosas en donde quedara asegurado un amplio número de muertos. Después de que se registraron 10 hogares con muertes trágicas y las mismas leyendas en la pared, sitios en donde antes no había cámaras de vigilancia ahora se encontraban repletos de ellas. Lo que más deseábamos era capturar a los verdaderos culpables de estarnos ofreciendo en sacrificio.
la trampa del ratón era, y continúa siendo, la nueva forma en que los brujos obscuros o miembros satanistas consiguen hacer daño para que se les cumplan sus intereses. Aunque aún no les conocíamos los rostros, sabíamos que eran seres despreciables. Eran tan déspotas como para burlarse a modo de que se referían a nosotros como ratones, puesto que aquel era uno de los tantos animales de los que se podían alimentar las serpientes, pero los únicos que no contaban con la inteligencia necesaria como para no caer en una ratonera. Al menos en mi casa, tras la muerte de mi hermano, se sintió como si la familia que creía conocer ya no fuera la misma. Mi hermano estaba muerto y nunca lo volveríamos a escuchar. Sin embargo, lo que más pesar le causaba a mi padre era saber que murió siendo dado en sacrificio. Esto le llenaba de rabia porque aseguraba que su alma nunca iba a alcanzar el descanso merecido. Él afirmaba que no podía soportar que pasara un día más sin poderse vengar por la muerte tan injusta que sufrió a sus apenas 24 años. El padre que conocía nunca me hubiera hablado sobre la venganza, pero ahora vivir con él era como tener que compartir techo con un psicópata. Una noche en la que ya nos habíamos ido a dormir, afuera de nuestra ventana se comenzaron a escuchar los gritos de un hombre, pidiéndole a alguien más que parara de hacerle daño. En cuanto mi madre y yo nos asomamos, descubrimos con horror que se trataba de mi padre, atacando con un arma blanca a un desconocido. En el instante en que la policía llegó, ya era tarde para el pobre muchacho. Aún actuando desde la Panonia, insistió en que había visto a ese pobre joven tan cerca de nuestro territorio, que estaba seguro de que era uno de los culpables. Luego de que lo detuvieran, supimos que la persona afectada era totalmente inocente a los señalamientos hechos por mi padre. Creía que la desgracia de mi familia ya no podía continuar creciendo hasta que mi padre terminó en la cárcel por haber hecho aquello de lo que tanto se quejó. Arrebatarle la vida a un joven sin culpas, hijo y hermano. El solo tener que hablar de esto me deja devastada, pues lo recuerdo con mucha amargura. El infierno se vino a instalar en nuestras vidas para hacerlas descender cada vez más cerca. En menos de un año, tuvimos que enfrentar la muerte de mi hermano y el encierro de mi padre, más la vergüenza por el inocente que falleció a unos pasos de mi casa. Además de los ataques reales, parecía que se estaban sumando imitadores, aunque, por fortuna, ninguno de estos alcanzó a hacer la mitad de daño que los originales. El día en que por fin se pudo marcar una diferencia, consiguieron atrapar a 2 personas durante el allanamiento a la casa. Por fortuna, los dueños de la casa que recién preparaban decidieron regresar a su casa tiempo antes de lo esperado, y justo cuando los culpables se hallaban preparando los cuartos, vaciando cajas llenas de los mismos reptiles letales, los dueños de ese hogar procedieron a llamar a levantar la alarma. Esta vez era oficial, habían conseguido capturar a los auténticos enfermos que transformaron nuestras vidas en una pesadilla. En una nota del periódico leí que, en cuanto se les hizo un interrogatorio, confesaron ser una pareja, con al menos 4 hijos, que no dejarían de seguir con la tradición de ofrecer nuevos sacrificios dentro de sus hogares. Cuando se les preguntó qué era lo que conseguían con cada muerto que entregaban, estos aseguraron que, por cada muerto, aquel que hoy en día es visto como la serpiente maldita, les regalaba a sus seguidores al menos 3 años de inmortalidad, sin importar que estos sufrieran ataques o pasaran por situaciones delicadas. Al leer lo anterior, me resultó lo más ridículo que había tenido el disgusto de leer. Sin embargo, eso no fue lo peor. Ambos padres confesaron tener un lugar reservado, en donde sus hijos se ocultan con nuevos seguidores y criaban a los reptiles letales, sin temor. Amenazaron con nunca revelar el sitio en que se encontraban. Lo último que decía la nota era que este nuevo culto que ofrecía muerte a los reptiles llevaba años bebiendo sangre de víboras, seguros de que eso los convertía en personas mucho más fuertes que el resto. El señor de los reptiles, por lo que yo entiendo, es una forma en la que se refieren a Satán. Ellos piensan que este mundo es su mundo, desde que Adán y Eva fueron desterrados.
Esta gente retorcida piensa que somos hijos de esa manifestación de serpiente. Desde que se supo que un grupo entero de estas personas seguía libre, muchos ya no quisieron dejar sus hogares sin nada de vigilancia o en total soledad. Antes de hablar sobre en qué posición me encuentro yo con respecto a los eventos de los que he hablado, cerraré con la última advertencia. Estas personas se mofan de Dios y toda religión al llegar la Semana Santa. Imagina un día llegar a tu casa y descubrir que todo su interior ahora está infestado de reptiles, las paredes tienen leyendas incomprensibles y de pronto eres atacado por una serpiente de cascabel. No es para nada un tema que se pueda tomar a la ligera. Lamentablemente, he descubierto que hay mucha gente que ha preferido inclinarse hacia este nuevo culto a la blasfemia y la adoración al reptil. No obstante, hubo un punto en que yo misma caí en la tentación. Aunque no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que aquella pareja expresó, no pude controlar la curiosidad que el tema de la sangre de reptil me causó, más específicamente tratándose de las serpientes. ¿Acaso estaba cayendo en la tentación? Me cuestionaba en lo más profundo. ¿Y si probaba un poco de esta, podía llegar a ser tan malo como lo creía? Y si la experiencia me resultaba agradable, entonces, ¿eso demostraría que era más hija de lo maldito que una hija del bien? Hace 4 meses, me acerqué a una tienda de mascotas que conocía cerca de la casa y pregunté por la venta de víboras inofensivas. Los encargados de la tienda me comentaron que dicho animal había estado volando en cuanto a ventas. Las mismas personas que se encargaron de atenderme reconocieron que la venta de reptiles tuvo tanto incremento debido a que la gente quería poner a prueba los beneficios de su sangre. A pesar de que me dirigí a la tienda por la misma razón que todos ellos, actué consternada, pero, de igual manera, salí de allí con una víbora como mascota. Sin decirle a mi madre ni a mis hermanos, la llevé hasta la casa. Durante 2 días me estuve cuestionando si estaba segura de hacer aquello que mi impulso me dictaba. Finalmente, una tarde en que me encontraba sola en la casa, le hice daño a aquel animal y actuando como lo hacían los pertenecientes al culto del Señor de los reptiles, la bebí, con la intención de comprobar si era cierto que podía llegar a sentirme con mayor fuerza. Después de lo hecho, me sentí muy avergonzada y culpable. Fue como traicionar a mi propia familia y a la memoria de mi hermano. Me arrepentí como nunca antes de mis actos, sabiendo que, si aquel acto terminaba por agradarme, entonces corría el riesgo de ser la siguiente en usar la sangre a su favor y no podía estar segura, pero, quizás, la siguiente en allanar un hogar igual podía ser yo. Tiempo después de poner a prueba lo que esa pareja de enfermos afirmó en sus testimonios, descubrí que, en efecto, uno se podía sentir con mayor vitalidad tras ingerir de esa sangre. Por otra parte, me negué a seguir cayendo más bajo. Tal vez ya había hecho una pequeña parte de lo que aquel grupo hacía a diario, mas, no por ello me iba a dejar dominar por la idea de que el ser humano es más hijo del mal que del bien. Ahora sé que puede ser fácil escalar en los actos cometidos la perversidad. Para aquellos que se interesan en hacer rituales con fines dañinos, existe una línea muy delgada y casi invisible entre lo que es cometer un acto poco común, a caer en el extremo de matar personas en masa, en nombre de una entidad o un demonio. Estas vacaciones, lo que más me gustaría aconsejar es que tengan cuidado al regresar a sus casas, y si descubren señales de allanamiento, será mejor que llamen a la policía, pues podrían ser los próximos en quedar atrapados en la trampa del ratón. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Alexa Waus.